En el mundo, él no era realmente mucho. Solo otra ceniza más en el conjunto de restos que formaban lo que llamaban Remnant. Un mundo construido entre los escombros de una civilización antes que ellos. Aquellos que estuvieron antes eran desconocidos para los que están ahora. Solo conociendo su presente y temiendo por su futuro, ignorando su pasado. Luchando contra seres sin mente, sin voluntad, sin voz. Tal y como él. Traído a este mundo sin explicaciones, sin saber quién era, sin tener un nombre real. No importaba realmente, él era y sigue siendo un cero a la izquierda en este mundo. Un alma perdida vagando y explorando un mundo destinado a la ruina, y que aún así prosperaba en relativa paz. Hermoso, hasta cierto punto, pero igualmente estaban acabados. El tiempo, el destructor de mundos, iría tras ellos tal y como lo hizo con los de antes. Él podría intervenir, buscar la forma de salvarlos, salvar este mundo. No lo sabía, y aún así se preguntaba constantemente eso. Sentado en una banca, vacío y solo, existiendo allí mientras observaba la estructura en los cielos, alzándose sobre él, demasiado alto. Y aún así demasiado bajo para alcanzar el sol, siempre presente, siempre arriba de todos, siempre radiante. Es genial, ¿verdad? Giró su vista hacia la voz, encontrándose con una chica, pelirroja, un poco más alta que él, tal vez también mayor que él. La observó, y ella lo observó a él. Decidió asentir, y la chica le dedicó una leve sonrisa. ¿Estás aquí para la iniciación? Él inclinó su cabeza, sin comprender a qué se refería. Ya sabes, la iniciación para los de primer año en Beacon. Explicó ella, señalando la estructura en los aires. El faro, así se llamaba entonces. Reflexionó para sus adentros, preguntándose de qué se trataba esta iniciación, preguntándose mucho aún sin mente para pensar. Decidió asentir, queriendo ver dónde lo llevaba todo esto. Genial. ¿Te gustaría acompañarme a la estación de Buleats? Le preguntó directamente, señalando una estructura, de la cual cada cierto tiempo salían máquinas voladoras que viajaban hacia el faro en los cielos. Le pareció curioso de cierto modo, llegar hacia aquellos por encima de él, descubrir qué hay allí. Se levantó, teniendo una pequeña meta por cumplir, aún sin voluntad para quebrar. La chica le sonrió, feliz. Feliz por su compañía, como si realmente fuera alguien. Soy Madeline, por cierto. Se presentó, sonriendo en todo momento mientras le ofrecía una mano. Él la observó, tras su máscara lo hizo, y solo se pudo preguntar, ¿por qué no? Aceptó el apretón, y aún sin voz para gritar su sufrimiento, se presentó con un nombre propio. Sacando una pequeña libreta de su capa, y escribiendo algo que finalmente le mostró a la chica. Kyrios. Él notó como la sonrisa de la chica crecía levemente, un dejo de comprensión en su mirada. Un placer conocerte. Él asintió en respuesta, expresando que aquel hecho era mutuo. Vamos, los Buleats no nos esperarán por mucho tiempo. Dijo mientras lo animaba a seguirla a esta travesía sin propósito real más allá de saciar su curiosidad. Nada más que la travesía de una vasija, una sin importancia, pero que al menos alguien reconocía. Por cierto, me gusta tu máscara. Le comentó con una sonrisa todavía presente. Él observó eso, y solo pudo asentir en gratitud por el cumplido. Se preguntó para sus adentros a dónde lo llevaría esta aventura, qué otros aliados conocería, y qué secretos descubriría. Cazadores. Héroes y aventureros que defendían al mundo de Remnant de las bestias de la oscuridad conocidas como Grimm. Seres malignos sin un alma, y cuyo único propósito era destruir al hombre y sus creaciones. Un enemigo constante en la historia de la humanidad, pero nunca rival para el ser humano y su ingenio. Y tampoco rivales para la furia de su pala. Intentan acabar con la vida del caballero de la pala. Habló con su tono excéntrico, confiado en sus habilidades mientras apretaba la empuñadura de su arma. Pues qué pena, porque este día es el día de vuestro fin. Las bestias frente a él se abalanzaron con las garras listas y gruñidos que, aunque para la mayoría eran intimidantes, para él eran como el ladrido de un perro. La primera de las bestias que llegó hacia él recibió todo el peso de él y su pala sobre su cabeza, haciéndolo rebotar lo suficiente para alcanzar la cabeza de la otra bestia. Cuando cayó al suelo, esquivó y contraatacó un zarpazo de otra de las bestias, haciéndola retroceder mientras daba un golpe descendente en su cráneo, rompiendo su máscara de hueso y acabando con su vida. Mientras el cadáver de la bestia se volvía cenizas, se dio rápidamente la vuelta, sacando su pequeña arma en forma de varita de la cual una bola de fuego fue disparada. Impactó de lleno en el pecho de la bestia, e hizo arder su pelaje. Aprovechó la oportunidad para rematarlo con un corte seco con los lados afilados de su pala, sonriendo con victoria bajo el casco. Observó de reojo a la última de las bestias, quien lo miraba con cautela, buscando la forma más eficiente de acabar con él. Lamentablemente para aquel ser de la oscuridad, pocos eran aquellos con el poder de detenerlo, a él, la pared inamovible que siempre buscó será al portar aquella armadura. Ambos se abalanzaron a la vez, listos para el ataque. A simple vista, ambos pasaron de largo sin dañarse, cayendo al suelo, firmes y de pie. Luego de unos segundos, la cabeza del ser maligno cayó, separada de su cuerpo mientras este se desvanecía en cenizas. Por su parte, él observó el rasguño en la armadura de su antebrazo. Leve, no muy resaltante, pero seguía estando allí.
Él sonrió bajo el casco, feliz de ganar una marca representante de su victoria. Guardó su siempre confiable pala en su espalda, y sacó su pergamino. Notó la hora con cierta sorpresa. Diantres. Se me hizo tarde. Exclamó con pánico. Se movió con rapidez entre las malezas y las hojas del bosque donde se alojaba. Llegó finalmente hacia la estación de Buleats, que lo llevaría hacia su próximo destino. La Academia Beacon. El lugar donde su viaje para volverse un verdadero cazador iniciaba. Observó su pergamino distraídamente, mirando con añoranza y tristeza su fondo de pantalla. Una vieja foto de él, el gran y fuerte Shovel Knight, acompañado con su compañera y mayor amor, Shield Knight. Sonrió bajo el casco, y le dedicó esta travesía a aquella mujer que lo acompañó en el inicio de todo. Jamás renunciaré a ti. Te seguiré hasta el fin del mundo. Susurró, no solo para sí mismo, sino también para la imagen de su amada. Siempre se le había recomendado no salir de noche, por alguna razón. ¿Qué clase de problemas podría encontrar a altas horas de la noche un joven de 15 años, solo y sin supervisión? Nada, obviamente, solo exageraciones de Muxi el abuelo. Nada de qué preocuparse, siendo el genial aspirante a cazador que es. Entonces, sin ningún temor entró en aquella tienda de Dust, en busca de la nueva edición de Adventures of Miss Chalice, una historieta juvenil que relataba las geniales historias de una cazadora capaz de tomar una forma espectral. Súper genial. A él y a Muxi les encanta, pero por temas escolares no tuvo de otra que escaparse de noche para conseguir la historieta. Saludó con la mano al viejo en recepción, quien simplemente asintió en respuesta, con una sonrisa en el rostro. Era buen tipo, no hablaba mucho, pero era agradable, dándole consejos sobre el Dust y negocios a él y a Muxi cuando lo ayudaban con las cajas. Se dirigió a la sección de entretenimiento, llena de revistas sobre Dust, armas, modas y sobre todo, cómics. X. Ryan Bath, de Whistle, Baterek, clásicos por sí mismos. Entonces lo vio, y sonrió como si hubiera ganado el premio mayor en el póker. Tomó la revista entre sus manos, sonriendo todo el tiempo ante la portada del cómic. En esta, Miss Chalice, haciendo uso de su lanza espectral, luchaba contra uno de sus enemigos, el malvado Chef Salado, un jefe de mafia que ocultaba sus tratos sucios bajo la excusa de un restaurante. Tan absorto estaba en el cómic, que no escuchó cómo la puerta principal era abierta. Varios hombres con trajes elegantes de color blanco entraron a la sala, cada uno con un símbolo en sus hombros, siendo estos cartas de póker de color rosa. Tras ellos, y con paso firme y decidido, entró un hombre. Alto y delgado, de ojos morados penetrantes, que contrastaban con su máscara de conejo amarillo y traje informal de color morado. Bueno, aquí empieza el espectáculo, dijo con tono exagerado, cual presentador de circo, mientras sacaba un cuchillo cuya empuñadura también era un arma de fuego. Había una sonrisa divertida en su rostro. El resto de hombres sacaron una empuñadura de espada de sus chaquetas, de las cuales brotó una hoja de espada color rojo brillante. Por favor, pueden llevarse el dinero, pero no me lastimen, dijo el anciano, temblando de miedo ante la vista de los hombres armados. Oh, yo no quiero el dinero. Busquen el Dust, dijo con voz burlona pero firme. Los hombres no tardaron en moverse, sacando sacos en los cuales introducieron los cristales de Dust crudo. Uno de los hombres, con el símbolo de un as de 4 corazones en su hombro, escuchó un tarareo ligero cerca de una de las estanterías. Al asomarse con arma en mano, notó que se trataba de un joven adolescente, de guantes blancos y suéter negro con cuello de tortuga, pantalones de tirantes rojos y botas negras con detalles en amarillo. Lo más resaltante de todo el conjunto era el sombrero, que cubría el cabello castaño con puntas blancas del chico. Este era de un color blanco, y tenía un tipo de aditamento arriba, de rayas rojas y blancas, que por alguna razón, parecía una pajilla. El hombre frunció levemente el ceño, acercándose con su espada en alto. Manos arriba, esto es un asalto, dijo el criminal, con tono amenazante. Este apuntó al chico con el filo de su espada, buscando asustarlo con su arma. El joven por su parte, lo volteó a ver confundido, saliendo del trance en el cual lo tenía su cómic. ¿Qué, tú estás robándome?, preguntó confundido, a lo cual el hombre asintió, el filo de la espada aún apuntando al joven. Este sonrió con suficiencia. El criminal no pudo reaccionar a tiempo cuando un disparo de color naranja lo mandó a volar a través de la ventana del local. El hombre de morado observó el hecho con cierta sorpresa bajo la máscara, aunque no pudo evitar soltar una pequeña risa al ver a uno de sus hombres volar. No crean que se saldrán con la suya, malditos ladrones. En ese momento un mocoso apareció en su vista, vestía de manera ridícula, y le apuntaba con su dedo como si fuera un arma de fuego. Muchachos, démosle al niño una fiesta sorpresa. Una sonrisa sádica apareció en su rostro mientras daba la orden. El mocoso no se atemorizó al verse rodeado, solo sonrió con confianza, mucha confianza. Podía aprovecharse de eso. Volteó a ver al anciano en el mostrador. Empieza a vaciar el Dust, dijo de manera burlona pero atemorizante, mientras apuntaba a la cara del hombre con el cañón en la empuñadura de su cuchillo. El hombre asintió, preocupado no solo por su vida, sino también por la del chico. Este por su parte se encontraba esquivando los distintos ataques de los hombres armados, burlándose de ellos con gestos y movimientos exagerados. ¿Es todo lo que tienen, muchachos?,
Preguntó, ahora fuera del local, mirándolos con las manos en las caderas, como si no estuviera superado en números a mitad de las calles oscuras de Vale. Los hombres gruñeron, frustrados por lo escurridizo que era. Supuso en su mente que era algo normal, no todos podían soportar una pequeña crítica inofensiva. Vengan por mí, mequetrefes, les dijo burlonamente, poniéndose en posición de pelea. Cuando el primer hombre corrió hacia él, simplemente rodó bajo sus piernas, desestabilizándolo con una patada, siendo distracción suficiente para darle un disparo eléctrico en la nuca, haciéndolo caer de bruces al suelo. El siguiente, los otros dos hombres fueron por él, mas no fueron rivales. Dio un salto en el aire, haciendo su clásica pirueta frontal mientras disparaba ráfagas de balas azules, las cuales hacían que los hombres se pusieran a la defensiva. Aprovechó ese hecho para cargar un disparo en su dedo, el cual al ser disparado impactó directo en el pecho de uno de los hombres, mandándolo a volar contra una pared. El último hombre trató de separarle la cabeza del cuerpo con el filo de su espada, pero él simplemente se agachó ante el lento ataque y le dio un disparo eléctrico en las joyas de la familia. El hombre cayó, no pudiendo soportar el horrible dolor de un rayo en las bolas. Lo siento amigos, pero me obligaron a hacerlo, les dijo con burla al grupo de 4 hombres inconscientes. Entonces el sonido de aplausos llegó desde la entrada del local. Él giró su vista y se encontró con el hombre conejo aplaudiendo ante la escena. ¡Fantástico! ¡Qué increíble exhibición, pequeño! Pero sabes, llegó la hora de dormir para los niños buenos. Un escalofrío recorrió su espalda, la forma en que lo dijo lo hizo temblar levemente de miedo, como si una aura atemorizante rodeara a aquel hombre demorado. Sonrió con sorna, evitando mostrar su miedo al criminal. Lo siento, conejo de Pascuas, pero yo pacto mis propias horas de dormir, dijo con tono burlón, aunque algo atemorizado por dentro. ¿Lastima? ¿Qué le dirán a tus padres cuando no llegues a casa?, preguntó el hombre demorado, cargando el arma en sus manos. Un disparo resonó en el aire, y él tuvo que sostenerse el brazo ante el dolor. Su aura vibró, tratando de no romperse cual cristal mientras el hombre reía. Un pequeño cazador perdido en la ciudad conoció al conejo amarillo, y aquel pequeño cazador no se vio jamás. Cantó el hombre tétricamente, acercándose con paso saltarín, casi bailando de felicidad ante su dolor. Quisiera terminar mi trabajo. El sonido de un buleada a la distancia llamó la atención del hombre demorado. Pero mi transporte me espera. El hombre abrió un portal morado bajo sus pies, desapareciendo en el acto, dejando al pequeño chico adolorido en el suelo. Mierda, dijo mientras poco a poco su aura regenera el posible moretón que quedó donde impactó la bala. En ese momento sirenas de policía se oyeron a lo lejos. Doble mierda, dijo, notando como una imponente sombra se alzaba sobre él. Estás en muchos problemas. La mujer rubia frente a él, Glinda Godwich, como se había presentado, caminaba de un lado para otro en la sala de interrogatorios de la comisaría. Porque claro, ser menor de edad y casi evitar un robo a una tienda no te da un pase libre fuera de la cárcel. Por lo que a mí responde, te dejaría ir con una palmadita en la espalda, dijo ella, cruzada de brazos frente a él. Y un tirón de orejas, dijo con irritación, a la par que golpeaba su arma, un tipo de fusta, con fuerza contra la mesa de metal. Se estremeció ante el sonido del golpe y la clara amenaza de parte de la cazadora. Porque claro, también era cazadora. Pero hay alguien que quiere verte. En ese momento, un hombre entró a la habitación. Cabello plateado, lentes de sol cómicamente pequeños y pañuelo verde alrededor de su cuello. Lo más resaltante, el bastón en su mano derecha y el plato de galletas en su mano izquierda. Se acercó y lo miró detenidamente. «Copperkettle, ¿cierto?», preguntó el hombre mientras se sentaba frente a él, dejando el plato de galletas tentativamente sobre la mesa. «Ese sería yo», dijo con una sonrisa arrogante, aunque por dentro estaba algo asustado de lo que sucedería. El hombre sonrió levemente ante su expresión, mientras lentamente le acercaba las galletas. «Debo decir que aunque te pusiste en peligro el día de hoy, tus habilidades son sorprendentes», dijo, mientras mediante su pergamino le mostraba un holograma de su pelea anterior. Internamente se preguntó cómo consiguieron el video en tan buena calidad. Externamente, le daba un mordisco a la deliciosa galleta. No fue gran cosa, alcance a recibir un disparo. Bufó, no muy conforme con su actuación final contra el conejo. Pocos son los cazadores sin apariencias de velocidad que pueden decir haber esquivado una bala impulsada por pólvora, dijo, mientras retiraba el holograma. «Y dime, ¿dónde aprendiste a pelear así?», le preguntó, apoyando su barbilla entre sus manos, mirándolo con curiosidad. Él sonrió levemente. «Academia Stardew, el mejor de mi clase», dijo con altivez, orgulloso por sus logros. «Y dime, ¿qué hace un pequeño niño entrenando para ser un guerrero?», preguntó el hombre. Bufó levemente, no agraciado por el comentario de su estatura. «No es obvio. Quiero ser un cazador», expresó con orgullo, cruzándose de brazos para resaltar sus palabras. «¿Quieres matar monstruos?», preguntó con una ceja levantada el hombre. «Les patearé el trasero», respondió, derrochando parte de su confianza en sí mismo en su voz. La cazadora rubia por su parte puso los ojos en blanco ante su comentario. «Supongo que sabes quién soy, ¿no?»,
Preguntó, y él no se pudo sentir más orgulloso por su conocimiento. Tú eres Ozpin, la cabeza maestra de la mejor academia de cazadores en Vale. Ozpin sonrió ante sus palabras, asintiendo lentamente mientras apoyaba su mano derecha en la empuñadura de su bastón. ¿Qué responderías si te diera la oportunidad de entrar 2 años antes a Viacom? Cooper sonrió, sintiendo que esta era la oportunidad de su vida. Diría, ¿cuándo empiezo? El viaje en Bulead fue aburrido, demasiado para lo que era viajar en una máquina voladora gigante. Observó con ojos planos como un pato pasaba volando frente a la ventana del transporte, o era un ganso. No importaba, ya se había ido. Suspiró, mirando de reojo el único medio de entretenimiento en la nave, un holograma que pasaba las noticias. Aburrido. Se cruzó de brazos mientras revisa su pergamino, un mensaje de buena suerte de Muxi siendo lo único que resaltaba. Intentó buscar algo interesante entre los pasajeros y posibles compañeros de clases. Nada demasiado llamativo, exceptuando quizás al fauno fanático del negro que llevaba una máscara blanca. Siendo sincero consigo mismo, le daban un poco de miedo sus ojos oscuros, aunque la chica pelirroja a su lado no parecía importarle mientras charlaba con él. Supuso que cada quien tenía sus gustos raros. Mediante el holograma, un mensaje de la cazadora Godwich se emitió, dándoles un pequeño discurso de bienvenida y las indicaciones para no perderse de camino al auditorio principal. Lo ignoró, pensando en simplemente seguir a la multitud cuando aterrizarán. Fue cuando se abrieron las puertas al aterrizar que un chico pasó corriendo frente a él, lo suficientemente rápido como para solo notar un tono de piel oscura y colores de ropa amarillos pálidos. Observó con una sonrisa la estructura que se alzaba sobre él mientras salía. Un castillo en toda regla, de los tiempos donde el cazador era un hombre, se cazaba animales y el aventurero dominaba las tierras. Dio su primer paso, el paso definitivo para iniciar su aventura. Entonces chocó con una pared color celeste metálico con forma de espalda. Mientras se sobaba la cabeza por el golpe, la figura con la que chocó, más alta que él, se giró para mirarlo. Fue entonces que se encontró con un caballero de metal que traía una pala en mano. Y supo en ese momento que su paso por Viacom sería una extraña aventura, y no se podía decidir si le gustaba o no.